Vamos a tener esta mañana de retiro, de encuentro con el Señor, ¿no? Siempre esto es lo que es el retiro, no es porque toca, sino que el Señor es el que nos convoca, el que toca la campana y dice: vamos a descansar un rato, ¿eh? Venid, a los discípulos les decía y nos dice a nosotros: venid vosotros solos conmigo a un lugar aparte y vamos a descansar, ¿eh? Vamos a descansar. Descansar es estar con el Señor, ¿eh? Descansar es estar con Él. Por eso es una mañana de estar con el Señor y por tanto de descanso en Él. Así, también descansando en Él, podemos mirar la vida, mirarla desde otro punto de vista, mirarla desde Él, desde la altura de Jesús. Celebramos esta semana la ascensión del Señor. Miramos nuestra vida descansando en el Señor desde su mirada. Estos días el Señor nos está diciendo: el Padre y yo somos uno, que ellos sean también uno con nosotros. De esa manera miramos la vida unidos a Dios desde Dios. Es la forma de mirar correcta. Es la mayor verdad que existe. Para nosotros verdad es la vida en Dios. La vida en Dios. Y desde Dios. Es la única mirada correcta y podríamos decir adecuada. Desde esta mirada del Señor, con el Señor, podríamos decir desde dentro de la Santísima Trinidad, desde dentro de Dios, que por otra parte es la realidad, porque es a lo que estamos llamados los cristianos, el participar de la vida de Dios, lo sabemos. Vamos a contemplar nuestra vida desde solo un punto que yo les voy a ofrecer esta mañana para reflexionar, que yo creo que es importante siempre volver a Él, volver a Él, y es este. Siempre en nuestra vida, sobre todo en la vida cristiana o en la vida religiosa, es importante, se da como un camino de ida y vuelta, llamémoslo como queramos, una tensión que es la siguiente: entre la realidad, lo que yo soy, quién soy, y lo que debo ser, lo que estoy llamado a ser. Lo que soy, quién soy ahora, mi situación actual, y lo que estoy llamado a ser, lo que estoy llamado a ser. Vamos a reflexionar un poquito, a meditar sobre esta cuestión, porque una correcta visión de esto que estoy diciendo es lo que nos va a ayudar, yo creo que puede purificar, digámoslo así, purificar nuestra vida, personal y como comunidad. A veces nos fijamos solo, puede pasar que nos fijemos solo en una parte del camino. ¿Quién soy? ¿Soy así? Yo soy esta persona, ¿de acuerdo? Y yo soy así. Y los demás me tienen que querer como soy. ¿Es cierto? Es cierto. Dios me quiere como soy. Es cierto. ¿De acuerdo? Es verdad. Tú te tienes que querer como eres y aceptar como eres. Es verdad. ¿De acuerdo? Pero eso sería una visión muy pobre de tu propia vida. También tenemos que mirarnos desde lo que el Señor nos llama a ser. Y eso nos mueve desde dentro, nos impulsa a movernos, a orientar nuestros comportamientos, a ponernos en camino, ¿vale? Hacia donde el Señor me llama a ser, me llama, y lo que Él quiere de mí, hacia donde Él me llama, ¿no? Pero también sería pobre la otra mirada, y la otra mirada es muy problemática, Solo mirar lo que debo ser. Por eso digo que esto es complicado en la vida cristiana y en la vida religiosa, sobre todo, y en la vida sacerdotal. Lo que debo ser. Esto hay que purificar esto mucho, porque puede ser un motivo de muchas frustraciones. Lo que debo ser. En primer lugar, puede pasar, ¿verdad?, que nosotros tengamos un ideal. Tengo que ser santo, claro, efectivamente, nos llama el Señor a esto.
Ahora bien, hay que purificar el concepto de santidad, porque si no, se puede convertir en algo asfixiante para ti. Por ejemplo, si lo entiendes solo desde tus fuerzas. Tengo que ser santo. Y entonces miro lo que tengo que ser, pero como lo miro solo desde mis fuerzas, entonces me frustro, porque no voy a serlo nunca por mis fuerzas. La santidad es un don de Dios. Por tanto, nunca lo puedo conseguir a base de esfuerzo personal únicamente. ¿Qué pasa? Que eso se puede convertir, ya digo, en una frustración, porque veo que nunca alcanzaré el ideal. Pero el problema es que el ideal hay que purificarlo, vuelvo a decir, ¿no? A veces también el ideal se puede convertir en frustrante, ¿no? Porque no responde a quien tú eres. Es decir, imaginemos que a un anciano de 80 años le dijéramos: tienes que correr 20 kilómetros. Pues el anciano podría decir: hombre, pues me gustaría, pero dada mi realidad, en este momento eso es imposible. ¿De acuerdo? No me puedes pedir que yo corra ahora 20 kilómetros. Tengo 80 años. ¿De acuerdo? Y mira cómo tengo mis piernas. Es decir, si yo a alguien le impongo ese ideal, tú tienes que correr 20 kilómetros, sin fijarme en su realidad y aceptar su realidad, tiene 80 años. ¿Qué pasa? Que esa persona se puede frustrar. Yo no consigo lo que quiere alguien de mí. No consigo lo que se pide de mí. El problema no está en la persona, el problema está en el ideal que se está autoexigiendo. No es adecuado a su momento vital, no es adecuado. Por eso he dicho antes, esto es muy problemático, por eso he dicho que tenemos que mirarlo desde Dios, porque si no es imposible. Puede pasar que uno mismo se plantee ideales inalcanzables. Inalcanzables. Pues yo tengo que ser la hermana en la comunidad perfecta, que nunca haga nada mal. Pues estás condenado a frustrarte, porque vas a hacer muchas cosas mal. ¿De acuerdo? Yo en el día que llevo ya he hecho muchas mal. ¿De acuerdo? Puede ser frustrante. Pero es que el ideal no es correcto. Es que el ideal no es correcto. Es más, nadie te puede exigir que no te equivoques nunca. Claro. Esto es un reto, fíjense, si esto lo ponemos en la comunidad, es un reto para la propia persona, pero es un reto también para los que gobiernan la comunidad, la superiora, etcétera, ¿no? Es decir, claro, la superiora tendría que revisar el ideal. Mire usted, señora superiora, usted no puede exigir a las hermanas que no se equivoquen nunca, porque resulta que nuestro corazón está herido por el pecado original y nos vamos a equivocar muchas veces. ¿De acuerdo? Y no es real, porque las personas se equivocan. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es exigible. ¿De acuerdo? No es exigible. Pero tampoco uno se lo puede exigir a sí mismo. A veces, vuelvo a decir, ¿no? Nos exigimos cosas. Esto lo hablo aquí con mucha fuerza porque me ha pasado a mí. Entonces, hablo en primera persona. Yo creía, cuando salgo del seminario, que nadie se podía enfadar conmigo. Nadie se puede enfadar con el sacerdote. Porque el sacerdote es el sacramento de Jesucristo, es verdad. Porque el sacerdote es un sacramento que en la comunidad da y alimenta a la comunidad, es verdad. Pero quizá olvidaba que el sacerdote es un hombre y que sus criterios, pues a veces no van a caer bien a todos y que a veces, pues en la comunidad, pues las personas no van a entender. O simplemente, pues puedo caer mal a alguien, entonces alguien se enfada conmigo. Pero yo creía, a lo mejor no dicho así, no formulado, no consciente, pero sí en mi interior había como una autoexigencia: nadie se puede enfadar conmigo. ¿Qué pasa? Que yo llego a la parroquia, alguien se enfada conmigo,
y yo creo que estoy siendo infiel a mi vocación. Algo estoy haciendo mal. No estoy siendo fiel al sacerdocio. Cuidado. No es así, pero yo lo entendía así. Ya digo, inconscientemente a veces. Estaba mal pensado el ideal. El ideal no podía ser que nadie se enfade conmigo. Porque quien gobierna una comunidad, o simplemente por ser persona, o porque todos tenemos pecado, nos podemos enfadar unos con otros. ¿De acuerdo? Y entonces cuando yo no comprendía aquello, y aquello era para mí fuente de ansiedad, de problemas, de remordimientos, de creer que no era fiel, pero no era real. O sea, el problema no estaba en el sacerdocio, el problema estaba en el ideal que yo me había planteado. No respondía a la realidad. ¿De acuerdo? Los discípulos se plantean el ideal de cómo tiene que ser el Mesías. ¿Cómo tiene que ser? Pues es Dios. Bueno, va a venir arrasando, con sus armas, con sus ejércitos. Claro, ellos lo entendían así, con sus ejércitos humanos, con sus armas humanas, con poder humano. Ese es el ideal. ¿Qué pasa? Que el ideal va a caer por tierra. No porque Dios no venga con poder, sí, pero su poder va a ser la misericordia. ¿De acuerdo? No las armas. ¿Va a tener armas? Sí, pero las armas de Jesús van a ser su oración, sus ayunos. No son las armas de los ejércitos humanos. ¿Va a venir con ejércitos? Claro, pero los ejércitos son sus ángeles, los ejércitos son sus apóstoles que son débiles. Es decir, claro, los apóstoles no van a entender esto. El ideal que ellos habían planteado cae por tierra. ¿Qué hacen? Huyen. Cuando de momento el Mesías le dice, no, es que el Mesías tiene que padecer. ¿Cómo tiene que padecer? El ideal que ellos tenían no contrasta con lo que Jesús les anuncia. ¿Y qué pasa? Que como no, el ideal que ellos habían impuesto es irreal, en el momento de la verdad huyen, se frustran, sienten. Yo creo que la huida de los discípulos también al final sentirán una vergüenza tremenda. Pero el problema está en el ideal que ellos habían hecho, ¿no? Por eso Jesús, cuando les recupera después de la resurrección, les va a recordar, pero no os lo había dicho yo. Os lo había dicho, pero vosotros estabais mirando desde un ideal inexistente. El Mesías tenía que padecer, sufrir, ser despreciado, ser crucificado, morir y el tercer día resucitar, ¿no? Es decir, Él les plantea la realidad. Y ellos resucitado, cuando ven a Jesús resucitado y lo reconocen, caen en la cuenta. ¿Qué habíamos estado pensando nosotros? El Señor les abre la mente y el corazón para que entiendan que el problema es que ellos habían entendido inadecuadamente su vida apostólica. Ellos creían que no podían fallar nunca a Jesús. Entonces Pedro, pues el hombre que había huido, que había negado a Jesús, pues cree que no puede ser apóstol ya, huye, llora amargamente, dice el Evangelio, pero sus lágrimas es que, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho? A nosotros esto nos puede pasar también, ¿no? Y el problema, ya digo, está en el ideal. Fíjense que Jesús resucitado se pone a su lado y ellos no se dan cuenta de que es el Señor resucitado, porque están mirando todavía desde su ideal. Nosotros creíamos que iba a liberar a Israel, nosotros nos creíamos, y Jesús les dice, pero hombre, que no es así, ¿no? En nuestra vida puede pasar lo mismo, ¿eh? Yo, que entré aquí al monasterio para ser una monja santa, y mira cómo soy, y mira lo que he hecho. Claro, no pasa nada. Es que resulta que a lo mejor tu ideal no es que no fuera bueno, era bueno, pero a lo mejor no era real, porque resulta que la santidad y el camino de la santidad está entretejido, pues también de muchas caídas y de mucha misericordia, no puede ser de otra manera. Es decir, nos podemos creer que una monja no puede tener pecados. Bueno, lo decimos así y puede parecer, hombre, lo sabemos, pero no lo vivimos muchas veces.
Y nos podemos asustar de nuestros pecados. Hombre, habrá que luchar contra el pecado, claro que sí. Pero no podemos pensar esto que es erróneo y lo ponemos a veces como ideal. Una monja no tiene pecados. No, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque, pues ya digo, tenemos la herida del pecado original en nuestro corazón y es muy posible que pequemos porque tenemos esa inclinación, ¿de acuerdo? Y entonces, por tanto, una monja no puede enfadarse. Hombre, pues... Una monja no puede tener un mal día y ese día necesitar que, pues a lo mejor que nadie le hable mucho, ¿no? Pues hombre, hay cosas que son humanas, ¿no? Y forman parte de nuestra vida. No quiere decir que, aunque tú ese día estés mal, no intentes, pues por caridad, decir, bueno, pues voy a poner una cara distinta, voy a salir de lo que a mí me pasa para servir a las demás. Eso sí. Pero lo que no puede ser es que tú te frustres porque digas, es que me enfado. No, vale, pues te enfadas, vale. Es que eres una persona, ¿de acuerdo? Y entonces pues las personas a veces nos enfadamos. Pero que yo creía que un sacerdote no se podía enfadar, tampoco. Y entonces cuando me enfadaba, yo creía que era mal sacerdote. No. El Señor me llamaba a que mi enfado no se convirtiera en falta de caridad con los demás. Eso sí. Y bueno, y si se convertía, el Señor me perdonaba. Pero lo que no podía ser es que yo pensara cosas que no eran verdad. Porque al final eran cosas no humanas. Y se podían convertir en inhumanas. No me puedo enfadar. Lo digo así con cosas muy sencillas, porque nos puede pasar. Yo creía que la comunidad de monjas, bueno, aquí eran poco menos que ángeles, ¿de acuerdo? Caídos del cielo. Aquí éramos todos angelitos y entonces aquí entre nosotros era todo caridad, vamos, una caridad que se respira en el ambiente, ¿de acuerdo? Pues no, porque no somos ángeles, ¿de acuerdo? Y la comunidad precisamente está para, pues, forjarnos, ¿de acuerdo?, en muchísimas virtudes. Pero para eso, pues también habrá que nos enfrentamos con la hermana, con el otro, está lo que no me gusta, está lo que me gusta más, lo que me gusta menos, ¿de acuerdo? Es decir, me enfrento a esta realidad, que es la realidad verdadera, porque si no hay comunidad, y en esta comunidad no hay carne de comunidad, pues entonces estamos negando la encarnación del Señor, ¿no? No. Es decir, la comunidad no es una comunidad de ángeles, es una comunidad de personas humanas, personas humanas. Y la persona humana significa, pues, que no va a actuar como tú quieres. Esto pasa. Mis feligreses no actúan como yo quiero. ¿Por qué? Porque son personas humanas y no son yo. Entonces, yo me puedo enfadar, no. Es que la comunidad ideal, perfecta, como yo entiendo la perfección, no existe ni existirá nunca. No existe ni existirá nunca. La comunidad perfecta como yo la entiendo, porque yo entiendo comunidad perfecta como la que donde no hay problemas, todo el mundo es bueno, todo el mundo hace lo que tiene que hacer y todo el mundo está deseando creer en el Señor. No, es que eso no es. Es que eso no es. Porque vamos al Evangelio y el Señor nunca habla de esto. El Señor habla siempre de mixtura, de mezcla. Pues habrá trigo y habrá cizaña. ¿De acuerdo? Y está la luz, pero la oscuridad no acepta la luz, porque también hay oscuridad. Y entre vosotros se colarán algunos, ¿verdad?, que pues serán como lobos, serán como corderos, pero serán lobos. Es decir, esta es la vida cristiana. El Señor no oculta nada a sus discípulos. Cuidado que vais a un mundo donde se os va a rechazar, se os va a encarcelar, se os va a matar, ¿vale? Es decir, esto no es... Si sales a la calle y crees que el sacerdote, a su palabra, todo el mundo va a caer rendido de rodillas ante el Señor, pero es que eso es mentira. Pero uno puede creer que estás haciéndolo mal. Yo estoy en una comunidad, la hermana no hace lo que yo creo que tiene que hacer y me enfado. No soy buena superiora. Hombre, no.
Resulta que somos personas. Resulta que las personas además tienen sus ritmos. Tú no haces así y una persona actúa como tú quieres. Pero es que nosotros mismos no somos así. Yo, para ser como soy hoy, pues a lo mejor han tenido que pasar 17 años de sacerdote. 17 años. Para ser como soy hoy. Y soy de aquella manera, ¿de acuerdo? 17 años. Las cosas tienen sus ritmos. A nosotros nos gustaría, ideal, que hiciéramos así y todo surgiera. Planten ustedes una planta, ¿no? Ay, me gustaría ya verla florecer. No. Las cosas tienen sus ritmos. Y la planta, pues tardará el tiempo que tenga que tardar. ¿Vale? Pues tú también. ¿Por qué tú te exiges a ti misma un tiempo que no es el tiempo que Dios ha puesto en tu alma? A veces decimos, ya tengo que ser así. ¿Ya? Pero ¿dónde está ese ya? Que eso no existe. Es que eso no lo ha puesto Dios en tu naturaleza. Ya. Tiempo. Tiempo. El tiempo nos sitúa en la realidad. Por eso digo, el ideal hay que traerlo a nuestra realidad también. No bajar los brazos y decir, el ideal no vale para nada. No. Sino que el ideal hay que aproximarlo a la realidad. Por eso digo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Es decir, yo tengo que ser santo, claro. Ahora, purifico el concepto de santidad. No es una perfección moral, no es equivocarme nunca, vale. Ahora bien, el ideal también requiere tiempo, porque somos personas humanas. Y si tú acabas de plantar una semilla y a los 10 minutos vas, abres la tierra a ver si la semilla ha germinado ya, tú desde fuera, ¿qué dirías? ¿Deja la semilla crecer? ¿No? Y si cuando está empezando a germinar ya y a salir unas raicitas y tal, tú vas y estiras a ver si sale más rápido, ¿qué haces? Matas la planta. Pero somos así. Nos gustaría que fuera ya. Entonces, ¿por qué si no haces eso con la planta? O si tú ves a una hermana haciendo eso con la planta, le dices, ¿quieres parar? ¿Quieres estarte quieta y dejar a la planta crecer en paz? ¿Por qué nos lo exigimos a nosotros mismos? ¿Por qué no nos respetamos nuestro tiempo? Tiempo, somos tiempo. Somos tiempo. ¿De acuerdo? Y como somos tiempo, pues a mí me gusta mucho pensar, cuando pienso en una madre embarazada, ¿no? Porque digo, fíjate el Señor qué sabio es. O sea, el embarazo no es hoy te quedas embarazada y mañana tienes un hijo. No. Sería tremendo. Porque sería todo tan rápido que ni los padres se harían a la idea, se acostumbrarían, no habría nada preparado. En cambio, Dios ha puesto 9 meses. ¿De acuerdo? 9 meses. En 9 meses los padres se van haciendo a la idea. Van preparando las cosas. El mundo se va preparando para acoger. El mundo de la familia se va preparando para acoger una nueva criatura. 9 meses. ¿De acuerdo? Bueno, luego seguirá en el tiempo, pero no es inmediato. 9 meses. Y los padres quieren verle la cara al niño. Sí, hasta que no salga no le vas a ver la cara. ¿De acuerdo? Nos inventamos ecografías y cosas de estas, ¿no? Pero hasta que tú no salgas. Es más, hasta que no salga y crezca, hasta dentro de 15 años así, no vas a saber ni la propia personalidad que tiene. Vas a tener que esperar tiempo. Tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros también somos así. Ay, me gustaría, oyes a una madre, me gustaría ya verle la cara. Espérate que aún faltan 9 meses. Espérate. Por mucho que quieras, y como intentes intervenir, vas a matar a tu hijo. O sea, interviniendo a veces fuera de tiempo o forzando un tiempo, podemos matar una planta, una persona. ¿Por qué nosotros mismos no nos concedemos tiempo? El ideal a veces es, tengo que ser santo ya. Temporalmente. No. Temporalmente ya no. Porque resulta que la santidad se va construyendo. Y ya es una casa que se está construyendo, ya es casa en construcción, pero es casa, ¿no? Pues tú eres santo ya, pero en construcción. Ustedes van por la calle y ven un cartel. En obras.
¿de acuerdo? Una casa. Estamos en obras, ¿no? Se está construyendo. Ya está. En nuestra vida habría que colgarnos un cartelito. En construcción. Estamos en construcción. ¿Eres un santo? ¿Eres una santa? Sí. Pero en construcción. En construcción. Y una construcción humana, no se equivoquen. Una construcción humana, una familia se compra una casa, la ve construyéndose, ya terminan, le entregan las llaves, entra a casa y a los 2 días se da cuenta de que la ventana no encaja bien. Y a los 3 meses sale una grieta, que esa grieta, si la casa es nueva, sí, pero siempre está en construcción, porque las realidades humanas siempre son frágiles, débiles, siempre está en construcción. Una casa, cuando entregan las llaves, también sigue estando en construcción. Ustedes y yo, cartelito colgado aquí, estoy en construcción. Estoy en construcción. Y aunque yo creyera que ya he conseguido algo, tranquila, no te preocupes. Por algún lado saldrá alguna grieta. Por algún lado habrá una filtración de algo, por algún lado, siempre. Porque no es la perfección que tú entiendes, que es no hay problemas, ni dificultades, ni grietas. No. Es la perfección que entiende Dios. Y Dios te ama y quiere amarte así, en construcción. ¿De acuerdo? Estoy en construcción. Mientras estoy vivo, estoy en obras. Díselo. Esto lo tiene que entender la superiora, pero no me meto con la superiora, ¿no? Pero lo tenemos que entender cada uno de nosotros personalmente. Cuando tú a ti misma te miras y dices, qué desastre soy. No. Mira que eres un desastre, pero mira el cartelito. Estoy en construcción. Sería un desastre si no pusiera el cartelito. Pues sería, ¿verdad? Como vemos un descampado que había una construcción y se ha dejado a medias. Y se llena de matas, se cae al final. Pero si pone un cartel en construcción, tú déjalo. Porque ahí va a haber gente trabajando, irá un albañil, irá gente que quite las hierbas, irá gente que vaya construyendo. Si tú estás en construcción, ¿de acuerdo? Es decir, el ideal lo sabemos. Eres un santo ya, igual que la casa ya es casa, pero construyéndose. Si tú estás en construcción, de verdad, dirás, Señor, pues tú eres el albañil. Dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Bueno, pues la casa de la santidad, ¿quién la tiene que construir? El Señor. Pero el Señor construye con los materiales que tiene, que los ha hecho Él. Tu material, tú eres el material del Señor. El material, cuando tú ves cemento y dices, el cemento no es bonito. Pero el cemento es el que va a hacer que estemos aquí tranquilos, sabiendo que el suelo no se va a hundir. Pero el cemento en sí mismo es feo. Tu material, tú, pues en sí mismo a lo mejor, tú dirías, madre mía, esto, pero si yo soy cemento, pero si yo soy un ladrillo no es bonito, pero el ladrillo colocado en su lugar hace una realidad hermosa. Pero si yo soy una piedra fea por tallar, pero la piedra a veces fea y por tallar puesta en su sitio hace que una casa no se derrumbe. ¿De acuerdo? Nosotros a veces podemos mirarnos y decir, mi vida es fea, soy un material feo, no sirvo. Vale, pues la piedra así sola tampoco sirve. Pero la piedra puesta en su lugar y bien tallada y colocada, quizás sí que sirva. Sola, pero puesta en su lugar, tú y yo, solos, nos miramos y decimos, soy un material inservible. Pero el Señor, igual que el constructor, el albañil, con un material que en sí mismo es feo, es nada, no tiene forma, con ese material construye una realidad hermosa. Y tú tienes que mirar tu vida, mi querida hermana, seas quien seas,
Y tu vida posiblemente sea fea, interiormente. Tú te conoces más que nadie, vale. Tu vida interiormente quizá esté llena de heridas, de historias. A ti te puede haber pasado de todo, ¿vale? Pero el Señor, con tu vida, quiere construir la iglesia. Con la que es, con la que tiene, no con otra. Nosotros diríamos, el ideal sería que a mí en la vida nunca me hubiera pasado esto. Vale, ese es el ideal, ¿no? Pero vuelve a la realidad. Bueno, pues te pasó. Y con este material el Señor, o sea, con este barro lleno de misericordia, el Señor quiere construir la iglesia. El Señor quiere construir esta comunidad. Es que si no hubiera pasado aquello, bueno, de hecho te pasó, pues te pasó. Ya no podemos volver atrás. Pero resulta que el Señor, que es el constructor de la iglesia, con tu material, tú lo ves defectuoso, tú lo ves mal, tú lo ves herido, tú lo ves sucio, pero con ese material lleno de misericordiado, como dice el Papa Francisco, entonces construye una iglesia hermosa. Nos dice San Pedro, ¿no? Somos piedras del templo, que es el Señor, que es la iglesia, ¿no? Somos piedras en construcción, de esta casa en construcción que es la iglesia, ¿de acuerdo? Mírate así, mírate así. A veces había una historia por ahí, no sé si la contaban aquí los ejercicios espirituales, ¿no? Pero esa piedra que es fea y que está en el camino y que la han apaleado, la han tirado, la han quebrado a veces, ¿no? Porque era una piedra que estaba en el camino, la tiraron al borde y la quebraron, ¿no? Pero quebrada, la piedra parecía que no servía para nada, ¿no? Pero alguien se acercó, cogió esa piedra quebrada y precisamente descubrió que en esa piedra quebrada, rota, inservible, pues si la ponía de tal manera en un lugar como una fachada de una catedral, pues se veía perfectamente en ese quebrarse, pues se veía claramente como un rostro, y lo pusieron como el rostro de Jesús en esa fachada de la catedral. Y era una piedra inservible, y era una piedra rota, y era una piedra quebrada, una piedra que en sí misma podría decir he fracasado, pero alguien cogió esa piedra fracasada y vio en ella el rostro de Jesús. Esto es muy bonito, porque tú puedes verte con tu ideal fracasado, fracasada, con tu pecado, con las historias que te hayan sucedido en tu vida, sean las que sean. Puedes creer que eres una monja fracasada. En el fondo, a lo mejor no lo dices así porque es fuerte decirlo así, ¿no? Pero en el fondo de tu corazón puedes tener como una amargura, como una tristeza, que si le pusiéramos voz sería soy una monja fracasada o soy un sacerdote fracasado, ¿no? Pero el Señor, con lo que tú crees que es un sacerdote fracasado o una monja fracasada, el Señor está viendo su rostro en ti, porque somos imagen suya, ¿de acuerdo? El Señor está viendo su rostro en ti. Y por tanto, no eres tan fracasado. En tu ideal, sí, pero en vez de Dios, tú tienes tu lugar en la construcción. Y quizás si no hubiera sido por esa situación que te aconteció, por ese pecado que no entendiste, por eso tal, no estarías ocupando este lugar. ¿Cuántas veces, no? Uno ha tenido un problema en la vida, una dificultad, un pecado, un sufrimiento, y a los 10 años aparece una persona en su vida que le pasa lo mismo que a ti te pasó y tú le puedes dar una palabra. Y tú salvas un alma. Por una palabra que le das, porque a ti te rompieron en tu momento. Porque a ti en tu momento tu vida se quebró y se derrumbó. Pero el Señor te tomó y dijo, no, sigue ahí. Porque un día tú salvarás un alma. En el fondo, nuestro corazón, ¿no? Ya que hemos comenzado el mes del corazón de Jesús, en el fondo nuestro corazón también, que es lo más hondo de nuestra persona, está quebrado de 1000 formas. Pero como el corazón de Jesús
del que brota sangre y agua de vida, pues también el Señor de nuestro corazón herido, ahora bien, unido al suyo, va a hacer brotar misericordia para muchos. No lo duden, no lo duden. San Pedro, de su negación perdonada, va a convertirse en evangelio vivo. De su negación llena de misericordia, va a convertirse en un hombre de misericordia. Él sabe lo que es negar a Jesús, ¿no? Nosotros también, si aceptamos y tomamos desde Dios nuestra miseria, el Señor nos va a convertir en apóstoles de misericordia. Pero para eso tienes que reconocer y no frustrarte ante un ideal quebrado, porque a lo mejor no era tal, ¿de acuerdo? No era tal. Y resulta que todos y todos, ¿vale?, tenemos nuestras rupturas y fracasos, pero en el Señor a lo mejor no eres un fracaso. A lo mejor no, seguro. Seguro que no lo eres. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto es bonito, ¿no? Pensarlo, pensar esta mañana nuestras frustraciones, nuestras tristezas, lo que más nos preocupa, la habitación interior en la que no queremos entrar, a donde no queremos mirar, aquellas partes de nuestra vida quebradas, rotas, fracasadas, según tu perspectiva, ¿de acuerdo? Aquellas partes, y quizá de la comunidad, que tú digas, madre mía, ¿no? Bueno, pues mirarlas así, ¿no? Desde la perspectiva del constructor que tiene que construir esta casa que está en construcción. Por lo tanto, termino. Podemos pensar esta mañana, meditar ante el Señor, ¿de acuerdo? Ante el corazón quebrado del Señor, pero lleno de vida. Podemos contemplar nuestra historia, tantas veces fracasada, quebrada, etc., según nuestros ideales, ¿de acuerdo? Coger nuestra vida real, la que tienes hoy, no la que deberías tener o te gustaría tener, o no, coge la que tienes hoy, ¿de acuerdo? Y mira lo que el Señor, que es el que pone el correcto ideal, quiere hacer contigo hoy. El Señor, con cemento, ladrillos, con piedras fracasadas, hace hermosas catedrales, ¿de acuerdo? El Señor sabe, dicen, ¿no?, que cocinar con... Hombre, si a mí me traen aquí el mejor arroz, la mejor carne, pues con eso es fácil cocinar, ¿verdad? Pero eso no es el buen cocinero. El buen cocinero es el que con lo que tiene hace mucho. El que con lo que tiene hace una comida sabrosa, ¿no? Y lo que tiene a veces es en la nevera. Yo miro mi nevera y yo no sé qué hacer. Pero a lo mejor alguien que mira mi nevera y dice, bueno, de aquí hacemos enseguida esto, lo otro, tal. Pues el Señor hace esto con nosotros. Miramos a lo mejor nuestra vida y decimos, aquí no hay nada que hacer. Pero el Señor, que es un cocinero experto en hacer mucho con poco, pues mira tu vida y dice, pues no hay que hacer aquí cosas. Claro que hay un montón. Aquí podemos sacar cosas hermosísimas, sabrosas. Pero tenemos que mostrarle al Señor, pues nuestra vida. Señor, mira, aquí lo que hay es esto, ¿no? Unos panes, unos peces. Aquí no hay nada. Mira mi vida, Señor. Yo creía que mi vida iba a ser abundancia de panes y peces. Señor, mira, unos pocos panes, 2 panes, 2 peces, no tengo nada. Pero el Señor sabe, mira y dice, hombre, trae lo que no tienes, la nada que tienes, que verás lo que voy a hacer. Y miren lo que hace, ¿no? Esta mañana yo creo que es una mañana para eso, ¿no? Para mirar lo que somos, dárselo al Señor, lo que somos realmente, dárselo al Señor, que es el buen constructor, el buen cocinero. Ponte el cartel en estoy en construcción, estoy en construcción. Díselo al Señor y dítelo a ti misma. Estoy en construcción. Tengo esta caída, tengo este pecado. Estoy en construcción. Ponte el cartel, estoy en construcción todavía. Siempre estoy en construcción, Señor. Pero, Señor, yo no sé construirme a mí mismo. Ven tú y haz en mi vida lo que yo no sé. Yo soy un albañil que me canso,
pero tú, Señor, eres el que con tu gracia puedes hacerlo todo en mi vida, ¿vale? De forma y manera, ¿no?, que esto en el fondo, esto que estamos hablando, esto en el fondo es uno de los caminos para que la misericordia de Dios entre en nuestra vida. Que no es solo el perdón, también es todo, es la vivencia de Dios real en mi vida. Esa es su misericordia, vivir sabiéndome desde Dios, en construcción, querido, cómo el Señor mira mucho más que yo, puede sacar de mí infinitamente más de lo que yo me pueda ni imaginar, ¿de acuerdo? Puede hacer mucho con poco, puede hacer milagros con enfermos, puede hacer milagros y curar a leprosos como nosotros, a ciegos. Eso lo puede hacer Él, ¿no? Entonces, pues, el Señor esta mañana también nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues, Señor, mira cómo soy, ¿no? Bueno, pues yo creo que con estas cosas, quizá, ¿no? Yo digo muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es transmitirles pongámonos ante el Señor así, ¿no? Así, ¿no? Todos. Yo también, ¿no? Yo hablo esto y somos eso, somos barro, somos nada, pero misericordiados por el Señor. Y entonces, transformados por Él, tenemos nuestro lugar en la iglesia. Juan Miguel tiene su lugar en la iglesia. Las hermanas que tengo delante, cada una tiene su lugar en la Santa Iglesia de Dios. ¿Vale? Por sí misma no, pero en la Santa Iglesia de Dios podemos construir catedrales hermosísimas. No lo duden, No lo duden. ¿De acuerdo? Bueno, pues terminamos así y que el Señor pues derrame, como estamos esperando el Pentecostés, vamos a pedir al Señor que derrame el Espíritu en nuestras almas. Que esta mañana ya sea aquí en esta comunidad, personalmente como comunidad, un derroche, una efusión del Espíritu. Una efusión del Espíritu en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestras rupturas, en nuestros fracasos. Señor, derrama la luz de tu Espíritu en mi fracaso. Llama de amor viva. Ven a herirme en mis heridas. Llama de amor viva. Ven, Señor, a mi corazón. Invoquen el Espíritu Santo, invoquémoslo todos, ¿de acuerdo? Para que el Señor de verdad esta mañana construya la casa de nuestra vida y nos haga ver nuestra vida, como empezábamos diciendo, desde el Padre, el Espíritu y Cristo, que son uno. Miremos nuestra vida desde Él y así veremos cosas maravillosas, ¿de acuerdo? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.